bienvenidos a Sala de Juntas. Esta semana con otro tema bastante interesante, además muy novedoso. Ya lo vamos a ver. Un saludo muy especial a nuestros televidentes y a nuestros seguidores. Saludamos entonces a nuestro equipo de trabajo, la dama de la mesa, Inés Elena Vélez. Álvaro, buenas noches. A Edwin, a Robert, un saludo muy especial. Y a ustedes, nuestros televidentes, un saludo. Y como siempre, vamos a tener un programa maravilloso. De nuevo, Edwin Torres, incorporado a la mesa. Edwin, bienvenido. Álvaro, buenas noches. Hoy tenemos un programa con unas mujeres maravillosas. Un saludo muy especial a Robert, a Inés, a todos nuestros televidentes y vamos a ver cómo evoluciona esto. Muy bien, Robert NG, el hombre de las noticias buenas. Iniciamos la semana, Robert, con buenas noticias. Bueno, muy buenas noches para ti, Álvaro, para Inés, Edwin, nuestras invitadas y a ustedes, nuestros televidentes que hacen o son la razón de ser de Sala de Juntas. Una muy buena noticia con la que empezamos. Resulta que se viene un nuevo contrato para un megaproyecto acá en el departamento de Antioquia y es el segundo viaducto del túnel de Oriente. La Gobernación de Antioquia anuncia, hace dentro de sus cálculos, que la construcción o completar el segundo viaducto del túnel requerirá inversiones por cerca de 2 billones de pesos. Hay que tener en cuenta o hay que recordar que el túnel que conocemos nosotros se inauguró en agosto de 2019 y los cálculos que se hacían en materia de tránsito vehicular decían que más o menos para el año 2030 se iba a empezar esta obra, pero desde el año 2023 ya se rompió totalmente, digamos, el cálculo en términos de vehículos diarios transitando en el túnel de Oriente, lo que obliga a que la Gobernación de Antioquia comience a perfeccionar el contrato con Odinsa para iniciar muy posiblemente, después de la ronda de consecución de los recursos, la inversión y la obra aproximadamente en 5 a 8 meses. Pero ya, eso ya tiene un inicio, esa obra ya tiene un inicio. Sí, prácticamente es terminar todo lo que es el viaducto y los puntos de conexión con las glorietas de entrada y salida. Ah, bueno, correcto, no, muy buena noticia, además que la estamos necesitando. Eso va a entrar junto con Puerto Antioquia, o sea, vamos a quedar derecho. Gran parte del desarrollo de nuestro país depende sobre todo de las obras de infraestructura y de todo lo que tiene que ver con la conectividad. Y acá en Antioquia, sin hablar de regionalismos, somos un referente y entre mejor sea, digamos, el impacto que pueda tener estas obras de infraestructura, no es solamente bienestar para los antioqueños, sino bienestar para absolutamente todo el país. Bueno, muy bien, nuestro tema de esta semana, bien innovador, es que el emprendimiento no es solamente individual. No digo individual porque se reúnen 2 o 3 personas y obviamente empiezan a trabajar un sueño y ahí están, pero es que esto va mucho más allá. Aquí vamos a encontrar otro tinte importante para el desarrollo empresarial. ¿Por qué? Porque a través de una fundación, que ya la vamos a presentar, ellos impulsan las empresas y han impulsado empresas, proyectos que se vuelven empresas y vamos a ver unas empresas bien curiosas y bien innovadoras. Vamos a hablar hoy de la Fundación Bien Humano. La Fundación Bien Humano tiene casi 90 años, pero vamos a presentar nuestras invitadas especiales, 2 personas que están íntimamente vinculadas tanto a Bien Humano como a los 2 proyectos y empresarios que vamos a ver hoy. Ella es Luz Andrea Moreno, bienvenida a Sala de Juntas. Muchas gracias por este espacio, muy contentos de poder participar y de compartir hoy la mesa con ustedes y con todos los que nos están acompañando desde sus casas. Qué bien. Y Betty Sosa, también bienvenida porque usted trabaja muy bien ese tema, usted es abogada y trabaja como muy bien ese tema, muy cercano a los proyectos que se vuelven empresa. Sí, señor, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos en la mesa. Gracias por la invitación y por todos los que nos están escuchando al otro lado. Bueno, entonces ubiquémonos bien primero antes de empezar a hablar de los emprendedores que hoy son empresa. Vamos a hablar de esta Fundación Bien Humano. Esta fundación, hablemos un poquito de la historia. Luz Andrea, esa historia de Bien Humano, tiene 90 años ya. 90 años, esto es pues ¿Cómo se fundó? ¿Cómo arrancaron? Bueno, la Fundación Bien Humano se funda con la visión que tenían unas mujeres en ese entonces, llamadas Damas de la Caridad, de poder hacer transformaciones sociales y de poder ayudar a las familias más vulnerables de Medellín. Entonces estas mujeres se unen con el propósito de ayudar, muy en ese momento como de ayudar desde la abundancia que ellas tenían a las familias pobres, y luego fue migrando a medida que entraron las ciencias sociales y que se fueron acompañando como de otras disciplinas.
Y bueno, toda esa misionalidad de acompañar a las familias vulnerables, de generar transformaciones sociales y de que tengamos mejores posibilidades y calidades de vida en el territorio, pues sigue como la misionalidad presente con otros medios de desarrollar capacidades, de desarrollar recursos internos en ellas para que las gestionen ellas mismas, y los procesos de formación y la misionalidad han podido como hacer mella y estar presente durante 90 años que estamos celebrando este año en alianza con muchas otras organizaciones. Sí, también. Es que pensar en esto, el seguidores y televidentes, estamos hablando de 1835. 1934. 1934. O sea, es pensar en unas mujeres empoderadas, hacedoras, con ganas de hacer cosas por la sociedad y demás. De verdad que es muy bonito. Hay muchas fundaciones que tienen ya ese tiempo. En realidad, este tema a nivel social en Colombia es complejo, ¿cierto? O sea, poder sostener una organización de carácter social y que tenga un sustento para su accionar y que ese accionar tenga recursos financieros para poderse ejecutar es todo un hito, ¿cierto? Entonces, no son tantas, pero digamos que las que lo logramos hacer también es porque hay una coherencia entre la misionalidad y un arraigo con lo que se hace, y también una búsqueda constante para innovar, para ser flexibles, para ir mirando cuáles son las necesidades y para conseguir los recursos para que esto se pueda ejecutar y mantener. Una fundación, Luz Andrea, digamos de estas características y con esta trayectoria, puede ser absolutamente inspiradora para otras personas que quieran, digamos, que producir procesos de transformación. ¿Por qué no les contamos cómo ha sido el camino, qué obstáculos han tenido ustedes que vencer, qué puertas han tocado? O sea, ¿qué les podemos decir a quienes nos están viendo de ese camino y quién ha sido importante para ayudarles a llegar hasta hoy, 90 años, generando transformaciones sociales tan significativas en mujeres, empoderándolas y dándoles la oportunidad de que lleven a sus hogares calidad de vida? ¿Por qué no nos cuentan? Sí, yo creo que en principio hay que tener un arraigo fuerte con lo que se hace, creer en lo que se hace y que lo que se hace está generando transformaciones, y en eso poner una fuerza que jalone otras personas que apoyen, ¿cierto? En ese momento pues habría que agradecer también a toda la junta directiva, a todos los socios que se vinculan, a la cooperación internacional que hace viable muchos de estos proyectos. También nosotros tenemos como una fuerte incidencia política y desde ahí nos movemos en transformaciones públicas y participaciones también con las administraciones municipales, departamentales y nacionales, y eso ha hecho que lo que emprendamos tenga pues como una credibilidad y que se pueda lograr, ¿cierto? Siempre en trabajo con alianza y creyendo en que las personas, las comunidades y las familias tienen también los recursos para transformarse y para que esto se dé. ¿Y cómo hicieron para visibilizar la fundación a nivel internacional y lograr, digamos, ese reconocimiento y ese apoyo? Mucho se hace desde el voz a voz también, ¿cierto? Nosotros en tantos años tenemos un recorrido con mucha credibilidad porque se han desarrollado muchos otros proyectos muy en la línea también del cuidado, de la educación, de la formación, y participamos en convocatorias también que se hacen con recursos internacionales. Muchos de estos son como presupuestos de los estados, ¿cierto? Que dan para responsabilidad social y para países que están en vía de desarrollo. Entonces se participan también en temas de convocatoria, vendemos productos, acercamos oportunidades a empresas, como que tenemos una amplia gama para poder financiar el quehacer, entre esos también líneas como un coworking en la fundación, y bueno, también hacemos como acompañamientos a empresas con relación a temas de equidad, a temas de género, a temas de implementación de ley, como en esta misma vía, y eso hace que tengamos la sostenibilidad necesaria en este momento. Qué bien. En lo que hemos visto, pues esta es una fundación que impacta realmente muchas familias vulnerables y especialmente familias que están conformadas por mujeres cabezas de hogar, ¿sí? Nos gustaría saber un poco, que Betty nos contara también un poquito alrededor de cuáles son como sus principales líneas a través de las cuales la fundación impacta a estas familias, y aproximadamente hoy a cuántos hogares se puede estar impactando desde la fundación. Bueno, la Fundación Bien Humano trabaja en proyectos básicamente sociales, de economía del cuidado, ¿cierto? En esos proyectos sociales se han impactado más o menos 1.393 familias, con más de 2.500 beneficiarios. 3 de los 4 personas que atendemos son mujeres, y esas mujeres pues son muy importantes para la Fundación Bien Humano, dado que nos garantizan
implementar estos procesos de capacitación, de formación, de acompañamiento en sus familias, pero también a nivel comunitario. Entonces, para nosotros es muy importante ese proceso que se viene adelantando desde la Fundación Bien Humano, no solamente acompañando estos proyectos, estos negocios sociales de los que les vamos a contar el día de hoy, sino todos los proyectos comunitarios que ha desarrollado en 9 departamentos, en 6 departamentos del país, con familias vulnerables, extracto 1 y 2, con bajos ingresos y con poblaciones especiales. ¿Los ingresos de la fundación de dónde provienen? Los ingresos de la fundación, algunos de cooperación internacional para el desarrollo de estos proyectos. Open, por ejemplo, ha financiado varios proyectos, entre esos el proyecto de Azotintos, la fundación, la Agencia Francesa de Cooperación también financia el proyecto de IMA Limpia junto con CARE Internacional a través de un proyecto que se llama Mujeres, Dignidad y Trabajo, y a través de eso básicamente se financia la Fundación Bien Humano. Proyectos que ya vamos a ver. Los ingresos más o menos aproximadamente en el año son de qué orden en la fundación. Más o menos en 2.000, 3.000 millones de pesos de cooperación internacional. Sí, hay unos años pues más fuertes, otros años que han sido un poco más complicados. Este año al principio fue un año duro para todas las entidades sociales, ¿cierto? Claro. Para los recursos de cooperación internacional. Pero ya se están arrancando otra vez con varios proyectos que benefician a varias poblaciones especiales y vulnerables. Claro, manejan unos ingresos bastante importantes, pero queríamos que entrar en conocer un poco la fundación para saber de dónde vienen los proyectos que vamos a ver más adelante. ¿Sabían ustedes que es Azotinto? ¿Sabían ustedes que es IMA Limpia? Ya lo vamos a ver en el otro segmento. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos. Bien, vamos a ver dos grandes empresas que existen ya por medio de una fundación que se llama Bien Humano. Pero vamos a nuestro segmento importante. Vamos al segmento de cómo va el país. ¿Cómo vamos, Edwin? Álvaro, ¿cómo vamos? Hoy les quiero hablar un poco de una iniciativa que se viene desarrollando en el país, en la cual Antioquia ha sido fundamental porque desde este departamento se ha promovido mucho esta discusión, y es todo lo que tiene que ver con la descentralización fiscal y financiera del país. Aquí hemos tenido algunos invitados con los que hemos hablado de este tema, y es que del total de los impuestos que se recaudan en el país, el 82% están en manos del gobierno nacional central, del gobierno nacional. Y el otro 18% se reparte entre los más de 1.100 municipios y los departamentos. A los departamentos les toca alrededor del 4% de los impuestos del país para gestionar todas las necesidades de los territorios. Entonces se ha venido discutiendo un tema alrededor de, oiga, venga, desde el 91 con la Constitución Política hablamos de descentralización, cómo hacer que la plata llegue a los territorios donde se conocen las necesidades y se gestionan al mismo tiempo de una manera más cercana, algo como lo que nos decía Robert al comienzo del programa con las vías. Es mucho más fácil gestionar estas vías y promoverlas y conseguir los recursos, porque aquí está la necesidad latente de tener un segundo viaducto, de tener la vía del Toyo, de tener el Puerto Antioquia. Pues en este tema que se ha venido discutiendo tanto, el gobierno está de un lado muy cerrado porque piensa pues que esto es una oportunidad de los departamentos y los municipios quitarle recursos al gobierno nacional. Se discuten varias iniciativas. Una es que los departamentos y los municipios tomen gran parte del recaudo del impuesto de renta, que es uno de los más importantes para el gobierno. Desde la academia hemos trabajado otros temas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en cada departamento se queda 1 o 2 puntos del IVA que se recauden en ese departamento como un premio a la formalización? Como antes, en el pasado, se le devolvía a la gente, uno pagaba los impuestos y al final de la vigencia le devolvían 1 punto del IVA o 2 puntos a cada persona. Pues ¿por qué no se lo devolvemos a los departamentos? Este es un tema que está latente, que se va a seguir discutiendo, que es importante porque no podemos seguir pensando en generar o promover el desarrollo con los recursos concentrados y en el que los gobernadores y los alcaldes, que son los que dan la cara más al público, tienen muy pocos recursos para responder, y normalmente los protagonistas son el gobierno nacional y los senadores. Siempre los alcaldes tienen que estar buscando a los senadores para que les gestionen algo. Esa cosa no debería ser así. Y no debería ser así, y de todas maneras eso evitaría muchos problemas que hoy tenemos de corrupción y demás. ¿A quién le corresponde jalar ese proyecto, por ejemplo, de la devolución de 1 punto del IVA?
Bueno, esto tendría que estar muy encaminado y trabajándolo de la mano con la DIAN, que es el responsable de este tema. Se está promoviendo un referendo en cabeza del gobernador Andrés Julián, pero yo creo que esto no es un tema tanto de Antioquia, esto es un tema que lo están revisando gobernadores de todas partes, que ya se ha hecho una misión de descentralización en el pasado que ha hablado mucho de este tema. Entonces yo creo que este es un tema más de país. Que mete incluso la cuchara, la misma Constitución señala e incluye los elementos alrededor de la descentralización en términos fiscales y en muchos contextos, y estamos incluso en mora, o veníamos en mora, de ese protagonismo y de ese debate que se viene dando precisamente desde el departamento de Antioquia, con beneficio para todo el país. Saben que yo veo una cosa diferente, y es que cuando uno lo ve con argumentación como la que acabamos de ver, uno ve algo muy lógico. No es solamente hablar de una Antioquia federal y de una Antioquia independiente, y de pronto no mucho fondo. Cuando hablamos de estos temas hablamos de fondo, y no es Antioquia, son los departamentos, es Colombia, son los ingresos, pero vamos a lo de nosotros hoy. Entonces vamos a hablar de esta primera empresa, se llama Azotintos, Asociación de Tinteras del Centro de Medellín. Vamos a ir un poco a la historia, Luz Andrea, vamos a ver cómo nació, cuándo nació. Bueno, yo creo que podríamos iniciar un poco resaltando que la Fundación hace procesos de formación, de incidencia, ¿cierto? Y en esos procesos busca la autonomía económica de las mujeres. ¿Qué son procesos de incidencia? Los procesos de incidencia son que, por ejemplo, si vamos a hablar de Azotintos y vamos a hablar de Imalimpia, estas empresas de economía popular surgen como la unión de las fuerzas y los sueños de mujeres que están agremiadas de forma autónoma y de forma como por defender los derechos humanos y laborales de gremios que socialmente han trabajado en lo informal, con muchas precariedades. Entonces Imalimpia está formada por trabajadoras domésticas, ¿cierto? Y Azotintos está conformado por mujeres que venden tinto en el Parque Berrío. Entonces, estas mujeres se unen en pro de buscar como una garantía de sus derechos, de su trabajo, en medio de todas sus dificultades, y cuando se unen empiezan en incidencia a buscar que se les garanticen ciertas condiciones para ejercer su trabajo y para mejorar su calidad de vida. Y en medio de todo eso arrancan un sueño de, bueno, ¿y cómo logramos un poquitico de autonomía económica y de solventar todo esto que pasamos en el día a día a nivel personal y a nivel de nuestras familias? Y dicen, bueno, si somos capaces de construir, de mirar que tenemos derechos y de juntas hacer una lucha por eso, pues juntas también podemos unirnos para tratar de conseguir los recursos y para la subsistencia de nuestras familias. Y ahí nacen emprendimientos de economía popular en donde se agremian para poder generar emprendimientos. ¿Y entonces Azotintos hace cuánto se fundó? Mira, Azotintos arranca, muchas llevan 26 años, 25 años, 30 años en el parque. Hay mujeres que van, que vienen, que han hecho toda una vida ahí, que han levantado sus hogares. Pero digamos que como Azotintos, puntualmente, ellas empiezan a constitucionalizarse, a organizarse en la pandemia. Y arrancan por un tema muy delicado. O sea, ellas ya se conocían, ya trabajaban juntas, han hecho familia ahí, ¿cierto? Pero arrancan en temas de incidencia y de organización sindical, arrancan en la pandemia, porque pues cuando llega la pandemia y nos mandan a todos para la casa, estas mujeres se quedan sin poder trabajar y ellas viven del día a día, ¿cierto? Sin poder salir, sin poder buscar sus recursos, sin ingresos. En medio de eso, una de las compañeras se quita la vida, ¿cierto? Sufrieron mucha persecución policial también cuando salían a vender, espacio porque público. No podían estar en esos espacios, ¿cierto? Y cuando todo esto pasa, ellas empiezan a decir, no, tenemos que hacer algo para que nos vean, para que nos tomen en serio, para que nos ayuden. Y ahí se organizan a manera sindical, aunque ya muchas venían pues con relaciones estrechas de hace años. Y miremos, Robert, miremos esto. Es que mire, no es uno se puede estar imaginando que yo traigo el tinto de mi casa, son tres termos, uno que trae agua caliente para con el tinto, otro que tiene aromática. Y el otro la leche. ¿Qué trae el otro? Algunas venden también colada. Ah, colada. Entonces, ¿cómo les parece? Y café con leche. Y el café con leche. Pero mira, Robert, entonces uno cree que eso es, salgo de mi casa a las 4 de la mañana con los 3 tarrados de tinto y se me acabaron. ¿Y cuántos tintos hay en un? Entonces yo debo vender 2, 3, 4 de esos termos, pero resulta que aquí no voy, a la esquina, a donde voy, viene el tema de espacio público. Miren lo complejo que es esto. El espacio público más los dueños de los sitios que sabemos que en la ciudad
hay dueños de los sitios donde uno no puede ir a vender pues una camiseta o hacer un tinto. Me estoy imaginando ese tema, Robert, mire qué complejo, pareciera tan sencilla esta empresa, pero mire qué tan complejo. Álvaro, pero es que precisamente eso es incluso lo que yo quiero explorar con nuestras invitadas, y es que uno de los grandes logros que ha tenido la Fundación alrededor de Azotintos es, como ellos lo dicen, hicieron un sueño realidad, y fue la creación de ese primer centro de acopio para las mujeres tinteras que hacen parte de la asociación, precisamente para evitar ese rollo que usted está señalando de que se me acabaron los 3 tintos, los 3 tarros, entonces me tengo que volver a mi casa por ellos. No, yo quiero que nos cuenten un poquito qué hubo detrás de la consolidación de ese sueño y de la construcción o la creación de ese centro de acopio que ustedes mismos lo dicen, fue hacer un sueño realidad. Exacto. Mira que cuando empezamos a acercarnos a la realidad de estas mujeres, arrancamos con un diagnóstico, esto con apoyo también de recursos de cooperación internacional, ahí es donde entra Open, ¿cierto? Y ese diagnóstico lo hicimos yendo al parque, sentándonos con ellas, llamándolas, haciendo como una cartografía y cómo viven, pues como para comprender un poquitico toda esa realidad. ¿Inicialmente o abiertas a eso? Muy abiertas, muy abiertas. Es una población muy cercana, es una población que llega, que quiere crecer, emprendedora, con un poco de sueños. Es una población muy bella, muy cercana. Y muy expuesta además, ¿no? Sí, supremamente expuesta. Porque se enfrentan a problemas muy graves y muy delicados en ese entorno en el que ellas trabajan. Claro. Además de las vulneraciones que vienen desde los barrios, desde sus familias. Es una situación muy delicada para ellas. Yo entendí que esta asociación está hoy conformada como por 430 mujeres, digamos, que están en esta actividad y que tuvieron que enfrentar una dificultad, y era que el precio tenía que ser el mismo y los insumos en cambio venían creciendo, y eso, siendo un problema, se volvió una oportunidad. ¿Cómo la resolvieron? ¿Qué pasó a partir de ahí? Yo no sé si es doña Betty la que nos puede contar un poquito qué pasó. Bueno, se inicia un trabajo primero de capacitación con las mujeres, acompañados de interactuar. Interactuar entonces hace un proceso de estandarización, desarrolla con ellas las fórmulas para poder determinar también un tinto que pueda ser bien recibido en el Parque Berrío, ¿cierto? Entonces se inicia ese proceso, se empieza a costear el tema de los insumos para mirar también a cómo se puede vender ese producto de manera que no genere pérdidas para ellos. Y para el centro de acopio. Y para el centro de acopio en sí, porque el centro de acopio se crea precisamente con la finalidad de prestarle los termos a las mujeres y de venderles el tinto, pero a un precio más económico del que ellas se encuentran en el mercado. Desafortunadamente el Parque Berrío, como todo el país, está en una situación económica dura y delicada, ¿cierto? Entonces, en algunos casos las ventas son muy interesantes. Es muy sensible el tinto, y el tinto al precio, es sensible completamente. Es sensible al precio, es sensible al clima, es cuando está lloviendo mucho, digamos que no hay muchísima venta. No, creo que más y no. Se vende menos. Menos porque los que salen normalmente al Parque Berrío no salen cuando está lloviendo. Porque se moja. Porque no hay público para poderle vender. Y además porque la situación económica hay veces es compleja. Entonces, en ese orden de ideas, Azotintos también piensa en empezar a buscar otros espacios para poder comercializar su tinto. Y es ahí donde nace la idea de empezar a buscar también, digamos que empresas, eventos, y en ese proceso estamos trabajando en estos momentos, para poder garantizarles a las mujeres que trabajan, que tengan pues también unos ingresos, porque si trabajan es porque tienen una necesidad, y las mujeres que están asociadas a Azotintos y al acopio puedan también tener algunos beneficios de ese acopio. Tienen que estar asociadas. Yo no puedo ir con mi termo a que me vendan allá un termo de tinto. Sí, a todo el que vaya le venden tinto. A todo el que vaya le venden tinto. Vamos a hacer unas cuentecitas. ¿Cuántos tintos hace un termo? De 10 a 12 tintos. O sea que, ¿y se venden a? A 1.200 pesos. No, ¿y cuántos termos? O sea, eso es una rotación infinita en el día de termos, ¿o qué? Sí, rotan mucho porque está el acopio, que está cerca del Parque Berrío, que es más o menos a una cuadra. Y en el Parque Berrío, pues también hay un punto de distribución, un punto que han tenido ellas toda la vida, que tenía inclusive la fundadora de Azotintos, que falleció este año en el mes de enero, una señora pues muy tesa que se enfrentó a todas las dificultades que una gran mujer, me contaron que era una mujer aguerrida. Aguerrida y
y con un carácter muy fuerte precisamente para defender a las mujeres que trabajan en ese proceso, ¿cierto? Entonces, allá hay un punto de distribución donde ellas se hacen y ahí comercializan el tinto pues para todas las mujeres que trabajan ahí en el Parque de Río y que van a comprarlo diariamente. Claro, y es una asociación que sigue creciendo. Hay una gran migración de mujeres, incluso venezolanas y de todo el país. ¿Se van asociando? ¿Qué requisitos se necesitan para ser parte, digamos, de esa asociación o cómo funciona? Que quieran hacer parte de Azotintos. Sí. Si llegan, quieren hacer parte de Azotintos, pues llenan una ficha como tal y empiezan a ser parte del proceso. La Fundación Bien Humano viene capacitando a las mujeres permanentemente, no solo a las que pertenecen a Azotintos, porque también hay otras entidades allá en el Parque de Río y hay otras mujeres que tienen otras entidades y capacita a todos los grupos. O sea, que es generosa y abierta, pues. Sí. Qué bien. Cuando hicimos el diagnóstico que les contaba inicialmente, lo que se estaba mirando era un poco cuáles eran las realidades y las necesidades que ellas tenían, y de ahí salieron unas líneas de acción para solventar eso. Una de esas era poder generar el emprendimiento. Sí. Otra línea era poder fortalecerlas a ellas como asociación, como gremio, para que pudieran trabajar en equipo, para que pudieran también solventar conflictos y tener medios de comunicación. Otro era en temas de formación a nivel personal, a nivel familiar, mucho tema de acompañamiento psicosocial, psicológico, exacto. Eso le iba a preguntar. Temas también como de activación de rutas, las que no habían podido terminar entonces sus estudios primarios o secundarios, que bien. pudieran hacer Un plan eso, de vida. ¿cierto? Sí, Qué bien. sí. Qué Era importante muy eso, integral. Yo tengo una pregunta que me disculpan si de pronto tiro como a corchar, pero es una gran preocupación que yo tengo, y es cómo vienen acompañando a las tinteras en todo lo que va a ser el proceso de transición en la eliminación de los plásticos de un solo uso. Porque a mí me preocupa mucho precisamente, sobre todo en estos negocios que hacen parte de la economía popular, en donde se maneja tanto lo que es el desechable, el plástico. ¿Cómo vamos a hacer o cómo se va a hacer sin que se alteren realmente los costos para la producción y para la comercialización por parte del gremio? Pues se tiene un costeo como tal de los productos, ¿cierto? Entonces eso se ha desarrollado con Interactuar. Sí. Y ya pues se está trabajando con los vasos desechables que ya no contaminan el medio ambiente, sino que son biodegradables, ¿cierto? Sí. De papel, Esos son de cartón. los de cartón, sí. De cartón. Ya vienen Entonces, trabajando con ellos ya entonces. se ha venido Bueno, adelantando el trabajo con ellas y cuando hacemos eventos, esos vasos son los que manejamos, inclusive el palito de madera, o sea, tratamos de apoyar a la sostenibilidad ambiental, que es muy importante, y fuera de eso, pues contribuir a la ley que establece que no se puede seguir manejando ese desechable que contamina tanto el medio ambiente. Yo tengo una pregunta, entendiendo el tema de los costos, de lo sensibles que eso es el público, con los precios en esa zona de la ciudad, pero además pensando que ustedes se quieren expandir, pero y con ese flujo de tinto tan berraco que están manejando, ¿han pensado en algún momento la posibilidad de, hoy que están tan de moda los cafés especiales, la línea de café, distintos restaurantes, hoteles sacan una línea de café especial con su escarapela, con su marca propia? ¿No han pensado en la posibilidad también de pensar en una marca de café propia de las mujeres tinteras de Medellín que se pueda como tener una expansión mayor y andarse como a otros mercados? Sí, con uno de los profesionales de la Fundación Bien Humano hemos venido pues trabajando, adelantando algunas conversaciones, porque pensamos hacer dos cosas muy importantes ahí. Una, que el acopio se convierta en un centro de paso de los turistas que recorren todo el centro de Medellín, con los guías turísticos que trabajan pues con el municipio, y que además podamos también en ese sitio y a los turistas que vienen a conocer la ciudad, venderles un café especial. Estamos como trabajando Una alianza, en madurar como, en esa como idea. con Juan Valdés, con la Federación Sí. de Cafeteros, algo, me parece muy buena idea, qué interesante eso. Y que además es parte del recorrido de la ciudad y se vuelve un tema turístico. Nos quedamos en un temita antes de irnos al corte. ¿Cuánto le ganamos a un termo de tinto?
Pues el tinto a las mujeres se les vende a 2.800 pesos, el termo, ¿cierto? El termo. Y ya las mujeres lo venden más o menos a 1.000 o 1.200 pesos cada tinto. Estamos hablando de 7.000 pesos en Por termito termo. de rentabilidad por Para termo. cada una de Sí. las mujeres. Comprendiendo que a veces cuánto demora vender ese termo, 10 tintos, ¿cierto? sí. O sea, Sí. para ganarme esos 7.000, Y que tengo- ¿cuánto tiempo tengo que invertir? Y tengo que irme a vender 5 por 7, caminando? 35. Tengo que irme a vender ¿Cuántos sí, termos de tenés más que de 5 vender termos. para hacerte un salario mínimo? Porque Exacto. no vamos a creer, no se vaya a creer entonces No que es es que ahí fácil. se saca un montón No. de plata, como nos han mostrado No es las fácil. cifras de la alcaldía y demás, de las personas que mendigan y piden en las esquinas y demás, que cuando hacen una cuenta de eso, yo me acuerdo en la época del doctor Juan Gómez Martínez como alcalde, su señora estuvo haciendo un trabajo de ayuda ahí, pero lo que encontraron básicamente es que hay unos salarios altísimos, entonces uno dice, pues esto pasará con los tintos. No, no pasa con los No tintos. pasa. O sea, miren todo lo que hay que vender, todo lo que hay que peluciar, como decimos nosotros en términos comerciales, para irme con 50.000 pesos para la casa diarios, y lo tengo que ir a hacer diario, esté lloviendo o no esté lloviendo. O sea, qué gran iniciativa, qué tan importante lo que ustedes están haciendo. Vamos a ver un poquito más y nos quedan preguntas de tinto, pero eso va a ser en el otro segmento. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos. Que nos quedamos aquí haciendo algunas cuentas. Me decía aquí el economista Edwin que realmente tiene que vender, Edwin, unos seis Con termos. las cifras que nos han venido dando, más o menos 6 termos al día, sin descansar ni un solo día a la semana, para poderse hacer un salario mínimo Salario sin mínimo. contar El todavía las 1.300.000, prestaciones. estamos hablando del Sin pagar la 1.300.000, parte de sin de prestaciones, seguridad social. sin Sin aporte seguridad social. y sin pensión, sin aporte de seguridad social y a pensión. O sea que aquí hay que trabajar muy duro. O sea que por eso es que esta empresa la quisimos traer aquí, porque nos parece supremamente importante tener conciencia de los esfuerzos que se hacen para hacer empresas, y esta es una empresa bastante importante. Nuestra sección de empleo de Inés Elena Bel, esta semana, ¿qué tenemos, Inés? Álvaro, en un programa anterior hablamos de la estrategia de Antioquia Emergente, que es una iniciativa bien significativa y que nos llena de esperanza, porque es una manera de contrarrestar los efectos, digamos que no tan positivos que tenemos por parte de las políticas que se han venido pues emanando por parte del gobierno nacional. Pero hablar de Antioquia Emergente, que es hablar de una Antioquia ambidiestra, comercial, cultural, intelectual, y con la oportunidad de aprovechar otras actividades económicas al lado de las actividades tradicionales como es la industria y la manufactura, también nos tenemos que preguntar cuál es el talento que necesita Antioquia para aprovechar todas esas oportunidades que nos ofrece esta iniciativa de Antioquia Emergente. ¿Cuál es la formación? ¿Qué destrezas, qué nuevos retos le imponen al talento humano estas iniciativas de Antioquia Emergente? Y tenemos que hablar entonces de las tecnologías, tenemos que hablar de la inteligencia artificial, tenemos que hablar de lenguajes globales como el inglés, como el lenguaje computacional. ¿Por qué? Porque el inglés nos abre las oportunidades, nos abre puertas, no solamente para tener un relacionamiento con otras culturas, sino también para tocar puertas y aprovechar oportunidades de mercado que hoy tenemos una economía global, están ahí a un paso. El lenguaje computacional también es muy importante porque se vuelve una herramienta que permite volvernos mucho más versátiles, más eficaces, tener la capacidad de procesar información y hacerla, digamos, apoyar todas las iniciativas de negocio, pero igualmente cultivar esa sensibilidad y no ver la tecnología como una enemiga, sino al contrario, como la posibilidad de que la tecnología apoye procesos y nos permita ser mucho más productivos y más eficientes. Necesitamos cultivar un liderazgo que sea un liderazgo incluyente, colectivo y colaborativo. Hoy estamos muy centrados en el individualismo y creo que eso le resta cantidades a las organizaciones, pues una nueva disciplina y una nueva característica que tenemos que expandir es la capacidad de trabajar de manera colaborativa. Y hay 3 pilares fundamentales de los que se habla que es necesario tener en nuestro talento humano para aprovechar estas oportunidades. Una es el intelecto, lo otro es el aspecto físico y la espiritualidad. Miren qué interesante. El intelecto, ¿por qué?
porque nos va a ayudar a analizar las ideologías, los conocimientos, a tener la apertura para entender nuevas corrientes, nuevas tendencias y ser capaces de interactuar en la diversidad y en la diferencia, porque nos va a permitir tener capacidades para investigar y para adquirir las habilidades necesarias para tener el conocimiento en áreas como la contabilidad, como la administración, como la gerencia, que siguen siendo capacidades muy importantes para cualquiera de estas iniciativas de Antioquia Emergente. En lo físico, pues primero porque no solo beneficia a nuestro cuerpo, estamos hablando que somos seres humanos y tenemos que estar bien con nosotros mismos, pero también porque podemos incidir en la sociedad con un liderazgo mucho más empático y con un mayor empoderamiento centrado en el yo y en las capacidades que tenemos cada uno de aportar a que nuestra sociedad sea mucho más abierta y mucho más incluyente. Y el tercero es el espíritu que nos conecta con nuestras emociones, pensamientos e ideologías para ser capaces también de hablar de temas políticos con profundidad. No hablar, como estamos hablando hoy, que simplemente con el titular hacemos posiciones, sino al contrario, que tengamos las capacidades para entender que la política hace parte de los seres humanos y que es una manera de transformar, pero de una manera inteligente, la sociedad y el medio en el que nos vamos a tener que desarrollar. Entonces, ¿por qué es importante reconocer estas necesidades? Porque es tarea no solamente de las universidades, aquí tiene que comprometerse también el sector público, el sector privado y todos en conjunto reconocer que hay unas nuevas dinámicas, que emerge una Antioquia con nuevas oportunidades y que para aprovecharlas pues tenemos unos retos en donde todos tenemos que jugar un papel importante. Y de pronto, Inés, la academia también ahí. Claro, la universidad tiene un papel fundamental, pero no es solamente la academia, sino también en la empresa privada y el sector público. Es un trabajo mancomunado. Recordemos el triángulo virtuoso del que nos hemos preciado siempre: academia, Estado y el sector privado, que hoy se ha macartizado y que hoy se ha, digamos que, etiquetado de una manera equivocada, porque hoy son unos grandes jalonadores de la economía, pero todos en conjunto tenemos que construir esas nuevas capacidades del talento humano. Y para terminar, como siempre, una oportunidad de empleo para quienes están buscando empleo en el país, en la ciudad. Tenemos una vacante para líder regional de mantenimiento en el Grupo Éxito. Aquí es un cupo, el cupo y el cargo sería desempeñado en Barranquilla, 10 años de experiencia profesional hasta especialización y maestría. Vamos a dejar el link para que ustedes, el que tenga, digamos, que esa necesidad, ese perfil, se pueda inscribir y aplicar a esta nueva oportunidad. Y volvemos con este tema en la próxima semana. Perfecto. Interesante. A propósito de lo que nos mencionaba Inés de la Antioquia Emergente y de la importancia del trabajo colectivo, yo quisiera preguntarles, ustedes, pues el tema del trabajo colectivo es evidente que ya lo tienen, pero en toda esa estrategia de Antioquia Emergente, de la marca de ciudad de Medellín, y por ejemplo ese esfuerzo que se ha venido dando en el centro de Medellín de recuperarlo, de hacerlo un poco más turístico, de hacerlo más transitable para el ciudadano de a pie y los turistas que vienen a la ciudad, ¿qué tan articuladas están desde la Fundación y desde Azotintos y todo lo que han venido manejando en la Fundación con el gobierno departamental y municipal? ¿Están articuladas en las conversaciones de esa recuperación? ¿Tienen apoyo económico de alguna manera? ¿O cómo es esa relación entre esta fundación tan bonita y el funcionamiento del sector público en la ciudad? Sí, hay temas de incidencia continuos, o sea, todo el tiempo se está en conversaciones con las diferentes secretarías, Espacio Público, Secretaría de la Mujer, y bueno, las tinteras han hecho una apropiación también como del lugar, de mantenerlo lo más limpio posible, que también es responsabilidad de la ciudad poder mantener sus espacios públicos, habitables, bonitos, limpios y todo esto, y ahí se entablan diferentes mesas de diálogo en los que se tienen también como negociaciones para eso, ¿cierto? En temas, por ejemplo, desde lo que acompañamos la Fundación en alianza con otras organizaciones también de carácter social, se hace mucho desde la transformación cultural del espacio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos campañas para prevenir las violencias basadas en género?
para poder activar rutas de atención en el espacio y derivación a las necesidades básicas que tengan las mujeres y o sus familias que usan frecuentemente el espacio. También hace parte como de poder usar y que sea algo para congregar. Hay muchas organizaciones en el centro que están velando para que el centro sea un espacio habitable para todos y que sea un espacio seguro, bonito, con oferta turística, pero también con una oferta cultural interesante, abierta, y ahí venimos pues en alianzas con otras organizaciones como Caminar para el Centro y otras formas de agremiación que han sido muy interesantes. ¿Por qué no le damos entonces entrada? Les quería preguntar por qué los hombres casi no aparecen como vendedores de tinto, ¿cierto? Siempre hablamos de las mujeres, más porque la fundación está más enfocada al tema de mujeres. En el Parque Berrío, por ejemplo, la mayoría son mujeres. Casi que estábamos hablando del 98, 99%. Son mujeres. No queriendo decir que en la ciudad no hayan tinteros. Sí hay muchos tinteros, normalmente distribuidos en otras zonas de la ciudad, ¿cierto? Pero en el Parque Berrío como tal, la mayoría. Y por ejemplo, ahorita en la base de datos que estabas mencionando de Azotintos, hay un hombre y el resto son mujeres. Bueno, vamos a darle paso a la otra empresa. Esta es la otra empresa que ya en el otro segmento vamos a trabajar, que es el servicio doméstico IMA Limpio. Vamos con nuestros anunciantes, por ellos es posible realizar este programa y ya regresamos. Bueno, muy bien, entonces lo prometido, vamos a ver la otra empresa. Esta empresa se llama IMA Limpia. ¿Qué es IMA Limpia, Betty? IMA Limpia es una entidad que se crea con un trabajo de hace más de 10 años de capacitación entre una unión que se llama Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico UTRASD, en compañía con la Fundación Bien Humano, y cuyo sueño de estas mujeres era tener un negocio social que reivindicara los derechos de las mujeres que trabajan en el oficio, dado que más del 80% de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico son informales, no se les garantizan sus derechos laborales, menos... ¿El 80%? Más del 80%, porque mal contados ese 20% se habla de que todas están vinculadas a salud, pero ni a riesgos laborales, ni a pensión, ni bueno, hoy sí, porque hoy los obligan, si usted es un sector muy informal. Aporta a la salud, tiene que aportar a la pensión. Ese dato de Betty es incluso muy grande, sin contar las mujeres no remuneradas que hacen ese mismo tipo de labores dentro de su propio hogar o en hogares familiares que no adquieren remuneración ni el carácter laboral. Y al promedio real de informalidad en el país está muy superior, porque realmente hablamos nosotros, o nos dice el DANE, aproximadamente un 55% en materia de informalidad. Ella nos está señalando un 80%. Un estudio reciente indica que el 80% de las mujeres que trabajan en este sector son totalmente informales. Es decir, no van a alcanzar a obtener una pensión. Mujeres que han empezado a trabajar desde los 12 años, desde los 14 años, que hoy tienen 40 años, 50 años y que no van a poder obtener ese beneficio para tener una vejez más digna. Y es que venimos de un tema cultural bien complicado donde no hace mucho, o sea, en la época de nuestros abuelos, el servicio doméstico básicamente era, venga, porque es que le voy a dar vivienda y le voy a dar comida, entonces usted trabaja aquí, ni siquiera era asalariado, ¿cierto? O sea, era un tema bastante complicado y bastante difícil, pero mire pues a donde se tiene que llegar. Ustedes defienden esos temas y adicionalmente prestan un servicio adicional para el que requiera ese servicio doméstico. Sí. IMA Limpia trabaja un tema muy importante de inclusión. IMA significa indígenas, mestizas y afros, ¿cierto? Trabaja ese tema supremamente importante. Antes de iniciar todo el proceso del negocio social, se capacita a las mujeres, primero en administración a las 21 socias que la crean y luego a todas las mujeres que hacen el proceso de prestación del servicio en los hogares. Entonces, arrancamos con esos temas y nace este negocio social hace 3 años. Hace 3 años, con ayuda de la Fundación Bien Humano, con la ayuda de UTRASD y con la ayuda de los recursos de cooperación internacional a través de ese proyecto que se llama Mujeres, Dignidad y Trabajo, que ya estamos terminando la fase 2 de ese proyecto y vamos con la ayuda de Dios a empezar en enero una fase 3 porque van a seguir ese acompañamiento. ¿Cuántas personas hoy? Hoy en día tenemos 21 socias y 40 mujeres prestando servicios en hogares y en empresas, en Medellín y en el área metropolitana. Y estamos trabajando en estos momentos capacitando
a 25 mujeres en Guarne, porque nos interesa mucho ingresar al oriente antioqueño, y también estamos trabajando un plan de negocios para la ciudad de Bogotá con las mujeres que pertenecen a U-D y que ellas nos podrían garantizar los servicios en Bogotá. En Bogotá. Qué bien, qué interesante eso, Edwin. No, demasiado interesante. La verdad es que es como una gama completa de generar oportunidades laborales y condiciones para las mujeres en la ciudad. Yo quería preguntarles un poco, es una mujer que nos esté viendo desde su casa hoy y que quisiera buscar oportunidades laborales o oportunidades de capacitación, de formación con ustedes en la Fundación, hacer parte de Azotinto, hacer parte de IMA, ¿dónde se acerca, por dónde los puede contactar? ¿Cuáles son los canales que están manejando? Estamos en Instagram, en Facebook, en este momento en la red empresarial Linktree, tenemos página web imalimpia.com. Ahí aparece el WhatsApp de negocios y a través de ese WhatsApp nos pueden contactar. Primero iniciamos procesos de capacitación y de estandarización. En estos momentos estamos en ese proceso. En Oriente Antioqueño, el viernes volvemos a iniciar procesos en Medellín, y hay un hotel también de la ciudad de Medellín que nos abrió las puertas para hacer una estandarización en aseo. Entonces todas las mujeres que trabajan ahí y todas las que ingresen van a ir a ese espacio y nos van a brindar la posibilidad de hacer la estandarización en servicios de aseo. Entonces trabajamos aseo, cafetería, pero algo muy importante para las mujeres y es el tema de derechos laborales. Entonces, más que las que trabajan en Imalimpia, son todas las mujeres que quieran participar en los procesos de formación, porque para nosotros es muy importante que ellas conozcan sus derechos y que puedan defenderlos en cualquier momento. Y no solamente los derechos económicos que tienen como trabajadoras domésticas, sino también el buen trato, el respeto a la dignidad humana, que es muy importante. Y en ese proceso, U-D ha venido trabajando con la Fundación Bien Humana a nivel nacional en esos temas de incidencia. De hecho, se acaba de cerrar un proyecto con la Organización Internacional del Trabajo y con el Ministerio de Trabajo, donde lo que se busca es efectivamente el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas. Qué bien, Robert. Bueno, yo me voy a volver un poquito a la Fundación Bien Humano y quiero dar unos datos incluso para que ustedes nos lo amplíen. Nada más y nada menos, vea, la Fundación Bien Humano tiene reconocimiento público de la Gobernación de Antioquia por el aporte histórico al desarrollo del departamento. Orden al mérito Don Juan del Corral, grado oro, otorgado por el Consejo de Medellín. Condecoración Orden al Mérito de la Democracia del Senado de la República en el año 2009. Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo, grado oro de la Asamblea Departamental de Antioquia. Yo sí quería un poquito que nos contaran alrededor de esos reconocimientos, porque es que no estamos hablando solamente de una fundación de más de 90 años de historia, que me parece algo asombroso y envidiable, sino que estamos hablando de los máximos reconocimientos que se ofrecen a nivel ciudad, a nivel departamento, a nivel país. Sí, estos reconocimientos han estado puestos también en el marco de, bueno, lo que pasa es que narrar 90 años de, sí, de fundación en un espacio, pues así es corto, pero también están en el marco, por ejemplo, de procesos de investigación que se han hecho desde la fundación, también en el marco de procesos de acciones y de iniciativas de carácter social y de transformación comunitario y de transformación gremial. Y también ha estado puesto en temas de proyección con el quehacer en la ciudad. Creo que el poder obtener estos reconocimientos certifica también la credibilidad que tenemos. Ahorita que están hablando justo de dónde encontrarnos, pues la página web es un buen recurso, se puede acceder www.fundacionbienhumano.org, es muy fácil de ingresar. Y ahí está toda la información, nuestros canales de comunicación están abiertos para acercarnos a mayor información. Creo que por ahí podemos ir. Inés. Yo les quería preguntar, no sé si es a través de la Fundación Bien Humano, y en el caso de las dos líneas, de las dos actividades que tienen Azotintos e Imalimpia, ¿qué capacidad tienen, digamos, de crecer en docentes? ¿Cómo hacen, digamos, esa capacitación, esa estandarización? ¿La hacen ustedes solo? ¿La Fundación tiene los recursos suficientes? ¿O están, digamos, soportados y en alianza con quién detrás para poder seguir creciendo? Porque me parece que es absolutamente maravillosa la labor que ustedes están haciendo, y ojalá a través de la página y que este programa, que nos lo están viendo muchas personas, lo conozcan, porque seguramente no solamente hay muchos hogares que necesitan personas
formadas como ustedes lo están haciendo, sino muchas personas que están desempleadas y que podrían ver allí una oportunidad pues muy importante para mejorar la calidad de sus vidas. Entonces, ¿qué tanto atrás tienen ustedes para responder, digamos, a un crecimiento en formación, en capacitación? Bueno, una de las líneas que tiene ese proyecto Mujeres, Dignidad, Trabajo es la línea de formación y capacitación. Sí. Y ahí tenemos varios convenios con diferentes entidades, Ajá. entre ellas el SENA, con el SENA, que nos capacita en todo lo relacionado con la labor, el aseo, la manipulación de alimentos, el hotel que hablábamos ahora, sí, que nos abrió las puertas para los temas de estandarización, Microempresas de Colombia, que nos capacita y nos apoya en los procesos de derechos laborales, sostenibilidad del negocio social, la Universidad de AFID, que nos ha brindado formaciones en temas digitales y en educación financiera. Extraordinario. Hay muchas entidades con las que tenemos alianzas, con las que trabajamos para esos procesos de formación y capacitación, además de los conocimientos pues, que tenemos internamente en el tema psicosocial, en el tema laboral, en el tema de derechos humanos, de derechos laborales, que los exploramos y los acompañamos en el proceso. Además, UTRASD también viene trabajando en ese sentido desde hace mucho tiempo y tiene unas compañeras que ya tienen unos niveles muy altos de formación, de trabajo en incidencia a nivel nacional, también nos acompañan esos procesos de formación y capacitación. Con Fama también, o sea, hay varias entidades. Tienen algo muy bonito, las queremos felicitar y felicitamos a esta Fundación Bien Humano. Desafortunadamente se nos entró al sed el tiempo, que el tiempo nos arrolla, eso es como la guadaña de la muerte y se nos acaba el tiempo y queríamos hablar de pronto un poco más con ustedes, pero ahí está para nuestros televidentes la página web y demás, una muy bonita labor. Empresas de la economía solidaria, son dos grandes empresas y bien bonitas porque son muy sociales, muy de eso. Ya saben ustedes, cuando van a comprar un tintico en la ciudad de Medellín, en el centro, si pueden dar los 200 pesos adicionales, pues puede ser interesante para ellos. Ya entendieron cómo es el rodaje, cómo es la rentabilidad, cuántos termos es que hay que vender y obviamente pues el tema del servicio doméstico que nos acompaña siempre, que es tan importante. Les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros en este programa. Robert. Bueno, conclusión, la reivindicación y la importancia que tiene la economía popular y solidaria, sobre todo en términos de trabajo colaborativo, crecimiento económico y generación realmente de inclusión. Inés Elena. Yo creo que la red de cooperación institucional es absolutamente relevante, o sea, cómo se han unido un montón de instituciones en pro del mejoramiento en la calidad de vida y el empoderamiento de las mujeres, sus derechos laborales. Yo creo que esto es de rescatar todas estas instituciones que ustedes han mencionado, luchando por un único objetivo. Álvaro, felicitar a estas mujeres que, pues, a partir de esta asociatividad generan empleo, nos mantienen con tintico por ahí en varias esquinas y ayudan a mantener un poquito una parte limpiecita de esta ciudad que lo necesita. Muchas gracias. Muy bien, llegamos al final. Emprendimiento no es solo individual, ya lo vemos y ya lo vemos en este carácter social de economía solidaria. Estamos buscando un tema muy importante, todavía no lo tenemos muy seguro, pero es que estamos trabajando un tema que además nos han pedido, es ese tema de la ética que tenemos que tener en las empresas, en las fundaciones, en todo tipo de instituciones, que no lo podemos confundir con tener SARLAF y ya estamos listos. Vamos a tratar ese tema un poco más porque tiene un tema penal, jurídico, bastante complicado con lo nuevo que está llegando en este momento, así que vamos a ver si conectamos con ese tema para la próxima semana, si no estaremos de todas maneras con un gran tema de nuevo en Sala de Juntas hasta la semana siguiente.